Bienvenidos y bienvenidas a la cápsula del día de hoy sobre el libro 12 cuentos peregrinos del autor colombiano Gabriel García Márquez. Antes de empezar, quiero invitar a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Facebook, Bibliocrea Superior, nuestro canal de YouTube, Centro Lector Colegio Superior del Maipo, y nuestro Instagram, Bibliocrea Superior. Bien, ¿qué aprenderemos hoy? Hoy día conoceremos la biografía de Gabriel García Márquez. También aprenderemos y descubriremos cuál fue el contexto de producción de los 12 cuentos peregrinos. Y finalmente vamos a hacer un ayuda a memoria sobre la estructura del reportaje, ya que les ayudará para su actividad relacionada con los 12 cuentos peregrinos. Bien. Gabriel García Márquez es un escritor colombiano que nace el 6 de marzo de 1927 en la ciudad de Aracataca. Bien, el primero empieza a estudiar leyes. Sin embargo, abandona las leyes o el derecho por el periodismo y sus primeros artículos afirman su vocación por la lectura. Es decir, que Gabriel García Márquez, antes de transformarse en el Nobel que nosotros conocemos hoy en día, fue periodista, ¿ya? Esa es como la génesis de su carrera. Y del periodismo pasa a la escritura. Sus primeros artículos se publican en periódicos como El Espectador y El Heraldo y pasa a integrar el conocido grupo, pasa a integrar el grupo de Barranquilla, de cuya mano conoce la obra de autores que más adelante van a influir en su obra, como por ejemplo Faulkner, Virginia Woolf, Hemingway y Kafka, que probablemente ustedes ya leyeron. Bien, vamos a decir que en total los trabajos de Gabriel García Márquez en el periodismo, solo en el periodismo, superan las 4.500 páginas. Y ahora vamos a leer un fragmento de la bibliografía consultada para realizar esta cápsula. ¿Ya? Lo vamos a leer a continuación. Gabriel García Márquez se inicia en el periodismo unos 8 meses después de publicar su primer relato de ficción, es decir, que la obra diarística y la literaria se desarrollan en los primeros años, de manera más o menos simultánea, es decir, al mismo tiempo. Pese a su alta calidad, su periodismo no interesaría hoy si no existieran los cuentos y las novelas. Sin embargo, es difícil, una vez que se dispone del material documental, separar ambos aspectos. El periodismo de García Márquez fue principalmente una escuela de estilo que constituyó el aprendizaje de una retórica original. Esto lo dice Jacques Guillard, ya que es un teórico que estudió a Gabriel García Márquez. Entonces, ¿qué podemos rescatar de esta cita que yo les acabo de presentar? Que tanto el periodismo como su carrera literaria van confluyendo de manera simultánea, es decir, al mismo tiempo, y podríamos decir que se nutren mutuamente, como lo vamos a ver un poquito más adelante de esta cápsula. Bien, en 1955, Gabriel García Márquez publica La hojarasca. ¿Ya? En esa misma fecha, él viaja a Europa por primera vez y se queda allí 4 años viviendo en Ginebra, Roma y París, que van a ser locaciones que se van a desarrollar en los 12 cuentos peregrinos. ¿Ya? En 1958, él regresa a América Latina y se instala temporalmente en Venezuela, donde compagina su intensa actividad periodística con la escritura de los relatos de los funerales de Mama Grande. En 1962. En 1967 publica la que se va a convertir en la obra más conocida que nosotros sabemos de Gabriel García Márquez, ¿cierto? 100 años de soledad. ¿Quién no han escuchado
que los 100 años de Macondo, por ejemplo, la canción 100 años de soledad, ¿ya? Entonces, esta obra, que es una de las obras más importantes de la literatura latinoamericana, equiparable, por ejemplo, con el Quijote de Cervantes, es un éxito inmediato y la primera edición se agota en apenas unos días. 1967, 100 años de soledad. Posteriormente, de que se hace famoso y se convierte en un boom, bueno, de hecho es parte del boom latinoamericano, se aleja de la fama y se va a Barcelona, donde vive desde 1968 a 1974. Ahí escribe El otoño del patriarca, que también es una obra muy conocida de Gabriel García Márquez, publicada en 1975. Y cuentos, por ejemplo, como Isabel viendo llover en Macondo y Relatos de un náufrago en 1970. Bien, ahora, en 1982 recibe el Premio Nobel de Literatura, ¿ya? Digamos que este premio también se da por la trayectoria que tiene, pero 100 años de soledad va a ser un elemento fundamental para que el escritor colombiano gane este premio, uno de los premios más prestigiosos de la literatura a nivel cósmico y mundial, ¿cierto? Bien, y bueno, después, posteriormente de recibir el premio, seguirá escribiendo libros como El amor en los tiempos de cólera, de los cuales hay una película, El general en su laberinto y nuestra obra que hoy nos convoca, 12 cuentos peregrinos en el año 1992. Desde el año 1994 al 2010 sigue publicando obras como Del amor y otros demonios, que también es muy conocida, Noticias de un secuestro. En el 2002 publica Vivir para contarla, donde narra sus biografía básicamente de infancia y juventud. Sus últimas obras publicadas son Memoria de mis putas tristes y Yo no vengo a decir un discurso. Finalmente, el Gabo, como se le dice en el acontecer literario, muere en México, en el Distrito Federal, el 17 de abril del 2014. Bien. 12 cuentos peregrinos, publicada en 1992. Vamos a decir que respecto a la obra, son peregrinos los cuentos porque han pasado por un lento proceso de elaboración, ¿ya? La redacción y la edición de estos cuentos se desarrolló durante muchos años. De hecho, mientras Gabriel García Márquez escribía los cuentos, también escribía las novelas. Por lo tanto, de hecho, en el prólogo que ustedes tienen en el libro, que está en biblioteca, el mismo Gabriel García Márquez dice que muchas veces esos cuentos los botaba o los quería tirar al tacho de la basura, pero después los guardaba o se le perdieron o los tuvo que volver a reescribir. ¿Ya? Son cuentos cuyo tiempo de maduración fue muy prolongado. ¿Ya? Y bueno, ahí él dice que un sueño que él tuvo motivó a la escritura de estos 12 cuentos peregrinos. Ya, él tuvo un sueño y esto le hizo pensar en escribir sobre qué es lo que le sucede a los latinoamericanos en Europa. Ya, este va a ser el hilo conductor de la obra. Todos los 12 cuentos peregrinos tienen como protagonista a latinoamericanos que están en tránsito a Europa, bueno, hay un cuento que es el del viaje en avión, que no necesariamente va a Europa, pero la otra gran mayoría de cuentos suceden en países europeos, ciudades europeas, cuyos personajes principales son latinoamericanos.
Y antes de la redacción definitiva de los 12 cuentos, Gabriel García Márquez hizo finalmente un viaje por todas estas ciudades europeas para rememorar esos recuerdos de hace 20 años, reescribir, modificar digamos, bocetos de los cuentos finales antes de su publicación, ¿ya? Y bueno, según el autor, los cuentos nacen de noticias y reportajes periodísticos que él había hecho en su época como escritor de reportajes y noticias. Recordemos que, como decíamos anteriormente, la trayectoria de escritura de Gabriel García Márquez está enlazada entre el periodismo y la literatura. Ya eso no lo olvidemos nunca. Por lo tanto, algunas noticias o reportajes que él escribió para periódicos como El País y El Espectador, como lo habíamos visto anteriormente, van a servir como semillero, como idea base para luego escribir cuentos de ficción, ¿ya? A continuación, vamos a revisar la definición de peregrino. Bien, aquí tenemos definiciones de la palabra peregrino. La primera dice, el que anda por tierras extrañas. Recordemos que los peregrinos, aquí como se ve en el carro de heno de El Bosco, que es una pintura, se puede ver a un peregrino por un camino, ¿ya? Los peregrinos también, de acuerdo a la segunda acepción de la definición, viajan por motivos religiosos a un lugar sagrado. Por ejemplo, la peregrinación a Jerusalén, ¿ya? El peregrino es quien va a esos lugares por motivos religiosos. La tercera acepción habla de aves peregrinas, es decir, aves de paso, aves que viajan largas distancias para llegar a un destino, probablemente motivados por las estaciones del año, ¿ya? Eso lo pueden ver mejor en biología, ¿ya? Pero hay tipos de aves que pasan sus temporadas en un lugar y luego viajan a otros lugares porque allá por ejemplo, pueden pasar el invierno, pueden pasar el verano, ¿ya? Y también existen los animales o cosas que proceden de un lugar extraño, ¿ya? Eso también se le llama peregrino. De acuerdo a la próxima acepción, pocas veces visto o raro, algo que es peregrino, también viene con esta lógica de que viene de otro lugar desconocido. Ya también podría ser lo especialmente hermoso o perfecto, y finalmente que está en una vida mortal, de paso para una vida eterna. Es decir, nosotros somos de alguna manera peregrinos en esta vida, hacia, en términos religiosos, una vida eterna. Sería como una definición más ligada a un camino espiritual, ¿ya? Bien. Y bueno, los 12 cuentos peregrinos están basados en hechos periodísticos situados en tierras extrañas. Tratan de cosas insólitas, infrecuentes y hermosas, ¿ya? Esto de acuerdo a la bibliografía consultada para esta cápsula. Bien, ahora vamos a revisar qué es un reportaje. Bien, un reportaje es un trabajo periodístico, ¿ya? O sea, un reportaje es un tipo de texto relacionado con el género periodístico, de carácter informativo y documental, referente a un personaje, un suceso o hecho, un descubrimiento o cualquier otro tema. El reportaje es un artículo en el que un periodista informa ampliamente sobre un tema de actualidad, aportando datos, analizando causas, entrevistando personas. Se trata, por lo tanto, de un texto expositivo, ¿ya? Porque va a exponer información, nos va a dar, digamos, documentalmente algún hecho que haya acontecido y que además adopta una forma descriptiva o una forma narrativa, ¿ya? Les voy a dejar al final de esta cápsula un video que les va a servir mucho más para
recordar los aspectos del reportaje y que les va a servir para realizar su trabajo, su actividad respecto a los 12 cuentos peregrinos. Bueno, en síntesis, ¿qué podemos decir de los 12 cuentos peregrinos? Primero, son 12 cuentos que tratan sobre personajes que están en algún lugar de Europa, ¿ya? Segundo, Gabriel García Márquez los escribe inspirándose en su carrera como periodista, ¿ya? Por lo tanto, vamos a encontrar que muchos cuentos que están en esta antología, o sea, en este libro, están basados en una noticia que probablemente García Márquez escribió, noticia o reportaje, ¿ya? Y número 3 es los cuentos peregrinos, son cuentos que demoraron mucho tiempo en escribirse y que además es una etapa, bueno, García Márquez es un excelente novelista, ¿ya? Y también acá muestra que también es un excelente cuentista, ¿ya? Bien, les voy a dejar una cita que tiene que ver un poco con el tema que hoy nos convoca, que dice: si tienes un libro en la mano, eres un peregrino a las puertas de una nueva ciudad. Y finalmente les voy a dejar acá la bibliografía con la que yo trabajé esta cápsula literaria. Y al final de esta cápsula, ustedes van a Hola a todos y bienvenidos a Aula de Periodismo. Hoy aprenderemos un poco más acerca del reportaje. Acompáñenme. El reportaje es un género periodístico que consiste en la narración de sucesos o noticias de cualquier tipo de información. En términos generales, un reportaje es un trabajo documental planificado y su propósito es informar. A pesar de ello, puede incluir opiniones personales del autor. Por este motivo, tienden a elaborarse con ciertos criterios subjetivos del investigador, aunque incluya una gran diversidad de colaboradores o informantes para redactarlo. Este hecho contribuye a que un reportaje sea emitido en muchas ocasiones con la finalidad de crear una posición en el espectador respecto a un determinado tema en particular. Por lo común, el reportaje es dado por un periodista que se realiza acerca de un hecho o sobre cualquier tema, el cual suele ir acompañado de imágenes y fotos. Este puede ser publicado